Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso va a depender del momento en el que me estés escuchando o me estés viendo por este podcast que he llamado Talk TNT. Y pues te doy la más cordial bienvenida nuevamente a este episodio que estamos teniendo el día de hoy y que tengo nuevamente por segunda ocasión un invitadazo que la verdad estoy muy contenta que por segunda ocasión ya está nuevamente visitándome aquí en este podcast y vamos a hablar de gamificación. A ver si te suena este título y bueno, le voy a dar también la más cordial bienvenida a mi estimado y gran y apreciado amigo Antonio Cruz. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal, Bienvenido. Eladia? Bien, muchas gracias, gracias. Muy contento de saludarte iniciando el año y también de que me invitaras de nuevo a platicar contigo de estos temas. No, hombre, súper encantadísima yo. Y bueno, no es por hacerte publicidad, pero la verdad es que sí te voy a hacer publicidad. Creo que de los podcasts que he grabado, el tuyo es el que ha tenido más éxito y cómo no te voy a invitar, ya estás ya contratado para una tercera, todavía nos faltan varios temas que abordar. Me parece bien, me da mucho gusto que así sea y que pues este proyecto que estás haciendo esté poco a poco creciendo y me da gusto ser parte del proceso. Muchísimas gracias, Antonio. Quisiera que nuevamente te presentaras con nuestra audiencia porque probablemente hay algunas personas nuevas que no te han conocido aún y pues bueno, de una vez aprovechamos el comercial. Ándale. Bien, gracias. Pues bueno, mi nombre es Antonio, yo me dedico a todo el desarrollo de programas de capacitación y entrenamiento ejecutivo para capital humano. Esa es como la principal actividad que hago. También soy instructor y facilitador y pues me dedico en general al diseño de capacitación. Hago algunas cosas también de comunicación. Tengo una carrera en comunicación organizacional y hago temas también de consultoría en comunicación. Esa es como mi experiencia. Súper, súper, Antonio. No, hombre, pues, y yo aquí, súper bendecida y pues afortunada de tenerte aquí para nuevamente exprimir ese conocimiento tuyo. Y bueno, mira, aprovechando, quisiera que el día de hoy nos platicaras sobre la gamificación, pero a mí me interesaría mucho, Antonio, que iniciáramos, por entender qué es esto de la gamificación y Okay. ¿cuál es la manera más funcional de aplicarla o dónde aplica? Adelante. Bien, Dalia, pues sí, fíjate que la gamificación es un concepto que ha surgido en los entornos de capacitación y desarrollo. Yo la primera vez que lo escuché fue hace como unos 7 años más o menos, que escuché el concepto gamificación. Y a lo largo del tiempo he escuchado muchas empresas, muchas personas que lo utilizan. Cuando yo empecé a involucrarme en esto, empecé a investigar, la verdad es que la información no era tan vasta y mucho de lo que estaba, pues estaba también en inglés. Empecé a entender lo que es la gamificación. La verdad es que tengo que decirte en principio que es un término que se utiliza muy fácil Okay. para justificar el hecho de poner actividades o juegos dentro de las experiencias de aprendizaje. Pero ya que vas profundizando en el tema, vas entendiendo que existen varios niveles de gamificación y que también no todo lo que entra a una aula o una experiencia de juego es gamificación. Entonces, te podría decir que en un análisis como un concepto muy básico, la gamificación es utilizar elementos que son nativos o pertenecen al juego para ocuparlos en entornos en donde el juego no es como la principal actividad. Por ejemplo, la capacitación. La capacitación para adultos, la capacitación que se hace normalmente en un aula como muy protocolaria, originalmente no tiene como propósito el juego. Entonces, cuando yo meto elementos de gamificación, pues estos elementos o estas mecánicas le llamamos de juego, ayudan a crear un sistema para desarrollar el aprendizaje. Entonces, eso sería como en términos generales de la gamificación, tomar elementos del juego para trasladarlo a elementos en donde el juego no es la principal actividad. Ok, entonces, ¿cuáles serían exactamente o cuál sería el objetivo que persigue la gamificación en sí
y sobre todo sus beneficios. ¿Cómo Bien. sería esto? Porque entonces no nada más es como un juego, realmente cuál es el objetivo y cuál es el beneficio. Pues mira, viene esto del concepto de ludificar. Okay. Los seres humanos, desde nuestras interacciones de más pequeños, la primera forma que tenemos de aprendizaje es el juego. Uh-huh. Los niños, yo veo a mis sobrinas cómo juegan, el fin de semana estuve con ellas, y mis sobrinas hacen roleplay, ¿no? Porque empiezan a jugar que es la mamá, que es el doctor, ¿no? Empiezan a hacer juegos de competencia, es decir, el que llegue aquí primero gana, el que pase primero esto gana. El juego es una forma de aprendizaje que tenemos intuitiva y natural de relacionarnos con el entorno. Y el juego tiene varios elementos también emocionales, de activación, que te permiten generar un aprendizaje. La primera forma en la que aprendemos los seres humanos es interactuando jugando, digámoslo así. Eso, llevado a los entornos de capacitación y de adultos, te ayuda a que el conocimiento, el aprendizaje sea mucho más significativo. Y no solamente el conocimiento, sino la experiencia en general sea mucho más enriquecedora y significativa. Tiene muchos riesgos, ahorita vamos a hablar de los riesgos, pero en general el que tú incluyas gamificación te permite el fortalecer el aprendizaje, porque es una de las formas en las que aprendemos los seres humanos. Entonces sería como parte de los beneficios. Ya, entonces significa que dentro de este tipo de herramienta, ¿verdad? Que vendría siendo la gamificación, debe de constituirse o debe de establecerse ciertas reglas para que pueda ser, digamos, funcional. ¿Cómo serían las reglas y la dinámica que habrá que seguir en esta herramienta o proceso? Sí. No sé. Ok, mira, en general ya un sistema de gamificación es un sistema complejo. Te voy a hablar de la palabra sistemas. Cuando quieres implementar, y quiero decirte que es uno de los errores que se cometen, que me ha tocado ver a mí en las empresas y también experimentar, es que cuando quieren gamificar, quieren ir hasta el proceso de sistema de gamificación, como empezar a correr un maratón sin antes haber corrido 3 kilómetros. Ya. Porque ya un sistema de gamificación involucra muchos elementos que ahorita te voy a explicar. Pero si quieres empezar, vamos a poner esta metáfora de la carrera de maratón, si quieres empezar a gamificar, tienes que empezar a entender cómo vas metiendo elementos del juego o propios juegos a tu experiencia de aprendizaje. Y hay ciertos como niveles que van desarrollándose en eso. Hay otro elemento que quiero ponerte en la mesa que se llama ABJ. El ABJ es el aprendizaje basado en juegos. Y aquí hay una diferenciación de por qué no todo es gamificación. Si vamos a poner nosotros que nos dedicamos a la consultoría, a la capacitación, y yo digo, ¿sabes qué? Quiero dar una mejor experiencia al cliente y quiero meter un juego a la experiencia de aprendizaje. Y meto unas cartas y unos dados para que las personas puedan interactuar. Yo tendría que preguntarte dos cosas. Primero, es ¿para qué los metes? ¿Cuál es el objetivo? Yeah. Y si ese juego va a tener un objetivo de aprendizaje, va a facilitar el aprendizaje. Porque si tú me dices, ¿sabes qué? Los quiero meter para que las personas convivan, se distraigan y tengan esta ludificación, te diría que es un elemento de gamificación muy corto. Es así como de, metiste un juego para fortalecer la experiencia, pero a lo mejor ese juego no necesariamente tuvo que ver con el aprendizaje que se quería desarrollar en el aula, ¿no? Correcto. Y como jugamos cartas, nos la pasamos padrísimo, pero ¿qué aprendimos? Ya. Al final tiene que generar como un resultado, tiene que tener un propósito el juego, no solamente para distraer. Exacto. Y ahí entran los ABJ, que son el aprendizaje basado en juegos. Que te pongo un ejemplo que es muy conocido, que es la inmersión del Lego, del Lego Serious Play, al conocimiento. Lo que se hace ahí es que se mete un elemento que originalmente es un juguete o es un juego para complementar la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, el Lego Serious Play lo utilizamos para hacer el reconocimiento del estado actual de un equipo de trabajo. Correcto. Donde ellos van construyendo desde su inconsciente cómo se ve el equipo de trabajo
Y el Lego funciona como una herramienta que te va a ayudar a hacer algo más en el proceso de desarrollo en aprendizaje. Correcto. A través del juego o a través de utilizar estos elementos como un canal del inconsciente para mostrar cómo es el equipo, ¿no? Ese ya sería un ABJ, ¿no? Ya, ya. Entonces, significa que también tiene que ver con la, híjole, a ver si me acuerdo bien, con la taxonomía de Bloom, ¿no? Que tiene que tener lo que es el cognitivo, el afectivo y el psicomotor, ¿no? Entonces tiene que tener estos tres elementos. Y básicamente va relacionado como cuando se ponen dinámicas, o sea, no necesariamente cuando hablamos de gamificación significa que tiene que ser electrónico o digital, sino que puede ser físico. De hecho, tendría que tener estos tres elementos. A ver, ya me revolví, por favor. Sí, ahí viene. Obviamente, cuando ya tú incluyes una experiencia de juego, ya empiezas a jugar con estos elementos de la taxonomía, ¿no? Con los elementos kinestésicos, emocionales o de aprendizaje. Pero tienes que ir diferenciando el objetivo. Yo siempre lo marco en lo siguiente. Yo digo, si lo que vas a hacer cumple o es pertinente con el objetivo del curso, de la experiencia que quieres realizar, todo es bienvenido. Pero si de repente los riesgos que se corren es que saturas de actividades en el tiempo que tienes y de repente dices, todo lo quise ludificar o meter aprendizaje basado en juego y de repente se satura tanto que ya no tiene un propósito. Entonces, ese es el concepto. Ahora, quiero ir, vamos, te voy a hacer un pequeño concepto de la mano, ¿no? Imagínate que tú y yo estamos diseñando un curso y decimos, ¿sabes qué? Queremos enseñar a las personas el concepto de las preguntas, ¿no? Que nosotros conocemos de las preguntas. Y decimos, la forma más lineal es pararte como instructor a explicar el concepto y hacer una evaluación, ¿no? Es como lo instruccional, lo más básico. Correcto. Para que la persona aprenda. Y tienes una evidencia de aprendizaje porque hay una prueba al final. Correcto. Y de repente nos ponemos creativos y decimos, oye, Toño, vamos a meter vamos a hacer una actividad en donde ellos tengan que clasificar los estilos de pregunta y si una pregunta es poderosa o no es poderosa. Esa actividad, enseñanza-aprendizaje, te va a ayudar a mejorar el proceso de aprendizaje, pero todavía no es gamificación, simplemente es una mecánica que tú incluyes para desarrollar un aprendizaje. Cuando metes una BJ, dices, oye, vamos a meter unas cartas que están diseñadas para otro propósito, vamos a meterlas aquí para poder hacer interactuar con las personas, que ellas jueguen con las cartas y aprendan sobre las preguntas. Ah, bueno, ya estás aumentando ese nivel, ¿no? Ya estás corriendo 5 kilómetros en ese concepto de gamificación. Pero todavía no estamos en el concepto de gamificación porque todavía no hacemos un sistema, todavía no creamos un sistema en donde la gente entre a desarrollar ese proceso de trabajo y se genere el aprendizaje en ese contexto. No sé si hasta ahí... Ay, sí, me tienes bien emocionada. Entonces, ¿qué faltaría? Ok, faltaría el concepto de... que la gamificación aplica incluso para la enseñanza. Entonces, si yo me traslado a la instrucción, a dar un curso, ¿cómo realmente sé que estoy gamificando en mis cursos? Bien, mira, yo la forma en la que te voy a contar lo que yo empecé, porque yo también cometí ese error en principio de querer gamificar ya como muy grande. Por ejemplo, en varias empresas me ha tocado que dicen, estoy gamificando porque estoy poniendo un tema de puntos, de puntajes, de un ciclo, de un proceso o insignias, ¿no? Meten las famosas insignias y dicen, ya tengo las insignias, ya estoy gamificando. Pero se queda muy corto porque ¿qué pasa? Me ha tocado con empresas. Primero, las personas no lo utilizan, ¿no? No lo utilizan. No tiene como el éxito que se esperaba porque la gente deja de interactuar con la gamificación y al final se diluye. Entonces, un trabajo que hiciste y que invertiste, la verdad es que de repente la gente no lo ocupa. Un ejemplo de esto es que en empresas me ha tocado este tema de insignias, en donde te toca mandarle una insignia a una persona y eso te da puntos y cosas así, ¿no? De hecho, un paréntesis, Antonio.
tú, a lo mejor igual está mal que lo compartan, ¿no? Pero es una experiencia mala que tuve en mi trabajo anterior. Diseñamos un pizarrón, donde estructuramos como un caminito, como una visual, ¿no? Así era un pizarrón con dibujitos muy animados, muy bonitos. La idea era que iban a participar por equipos, en cada carrito iba un equipo de trabajo, o sea, íbamos por áreas para lograr llegar temprano, y el que completara durante todo el mes el caminito, entonces iba a ganarse un bono por asistencia de que había completado todo el mes. Jamás, o sea, nadie llegaba, porque Claro, queríamos subir a todos a los carritos, entonces, o sea, ¿por qué no jala? Y ahí metiéndonos revisando listas y todo, o sea, invirtiéndole muchísimo tiempo. Entonces yo me sentía, pues sí, me sentí fracasada, la verdad creo que fracasé en ese proyecto porque no triunfé, o sea, no logré ni motivarlos más, y al contrario, o sea, así como que era, ni me lo voy a ganar. O sea, claro. Y ahí digo, está, me acabas de dar el ejemplo perfecto, ¿no? ya me evidencié, ¿no? No, está bien, porque a mí también me pasó, también me pasó diseñar una experiencia que al final no tuviera esta retroalimentación Uh-huh. en el proceso, y es aprendizaje. Yo cuando me toca asesorar en esto y hay personas que voy ayudando, les digo, tienes que aprender a equivocarte en el proceso, porque te da como mucho aprendizaje, Uh-huh. pero sí te reta como a ir profundizando más en la información. Y es Correcto. lo que pasa, que diseñas estas experiencias y primero, una regla de la gamificación, ya la gamificación como tal, es que la experiencia del usuario tiene que ser voluntaria, tiene Ya. que entrar a la experiencia de manera intuitiva y voluntaria. Si tú lo forzas, que tienes que Uh-huh. entregar esto, que tienes que hacer esto, ya no estás ludificando, porque Uh-huh. el juego es voluntario y es para divertirte. En un sistema de gamificación tú entras por gusto propio. Ahora, en este proceso que te estoy hablando de la pregunta de decir, ¿qué me falta para gamificar? Te Uh-huh. falta primero meterlo dentro de un sistema. Yo Uh-huh. siempre cuando hago gamificación dibujo un rectángulo Uh-huh. y dentro de ese rectángulo voy a meter todos los elementos de gamificación que yo necesite para Uh-huh. hacer una actividad. Uh-huh. Entonces yo decido y digo, ¿sabes qué? Voy a enseñar estilos de manejo de conflicto. Ese es Uh-huh. mi elemento teórico. Ese lo pongo y digo, ¿qué es lo que quiero de este elemento? Quiero que aprendan los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los estilos de negociación? Que aprendan a hacer una estrategia de negociación con un cliente, ¿no? Uh-huh. Ese es el elemento técnico. Cuando meto elementos dentro del sistema es, a ver, ¿qué quiero hacer? Quiero que hagan un roleplay, quiero que hagan ciertos elementos, y luego vienen los elementos de gamificación. Antes de ir a eso, quiero decirte que mucho de lo que hacemos en gamificación es tomar elementos, Uh-huh. sobre todo un recurso o un proveedor de estos elementos son los videojuegos. Uh-huh. Elementos de los videojuegos o de los juegos los meto a la experiencia de aprendizaje. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero hacer un ranking Uh-huh. para ver quién de las personas que hizo este ejercicio hizo la mejor negociación. Entonces yo meto el elemento hacia el sistema de decir, quiero meter un ranking al sistema. ¿Por qué? Uh-huh. Porque me interesa saber quién fue el primero y último lugar. Para esto, que la otra vez platicaba contigo, se Uh-huh. tienen que ocupar otros frameworks, le llamamos en gamificación, le llamamos frameworks, que son como pequeños sistemas que meto al proceso. Por ejemplo, aquí estoy utilizando los que tú me platicabas la otra vez, que son los Movie Motivator Cards. Ah, correcto, sí, que ese es otro tema que vamos a ver más adelante. Pero los propios Movie Motivator Cards son un Sí, framework. ¿Por qué? sí, Porque tocan elementos de la motivación intrínseca. correcto. Un elemento de la motivación intrínseca es el ranking, Uh-huh. el poder saber quién está en primero y último lugar. Si tú lo metes dentro de tu sistema y lo quieres meter, y dices, ok, voy a hacer una clasificación. A lo mejor meto otra tarjeta de este framework y la tarjeta es la de libertad, Uh-huh. que es un motivador intrínseco. Ajá. Si meto libertad dentro del sistema, significa que en la mecánica de la gamificación, Uh-huh. los participantes van a tener la libertad de hacer sus propias reglas, de Uh-huh. moverse libremente en el sistema. Ahora, entonces ahí como que me confundo un poquito, porque entonces cuando hablamos de gamificación es como algo más completo, ¿no? Debe de ser un sistema, tiene que tener un proceso, ¿verdad? Ujú. Completo. Y donde siento que
tiende a ser un tanto complejo es a la hora de que tenemos que incluir las reglas, ¿no? Porque si ahorita estoy escuchando, entonces significa que para que sea de verdad un juego y no sea como que, ay, no quiero participar, o sea, que la gente de verdad lo sienta divertido, pues también parte de eso tendría que poner sus propias reglas. Sí, pero tú decides en este proceso cuánto quieres ser. Por ejemplo, en las Movie Motivator Cards tenemos dos tarjetas, que es la tarjeta de la libertad y la tarjeta del orden. Entonces, si tú vas a meter las dos a la gamificación, tienes que decidir cuál está en mayor proporción. Dices, ¿va a ser una gamificación o un sistema que tiene muchas reglas y que tiene poco nivel de libertad? O al revés, tiene mucho mayor nivel de libertad y tiene pocas reglas. O lo puedes mediar. ¿A qué me refiero? Es como cuando tú de repente, imagínate que yo te digo, oye, Idalia, vamos a desarrollar este ejercicio y lo que tú tienes que hacer es un caso. Es un caso de negociación. Ya. Estoy dejándote que tú elijas. Tú lo vas a construir. Significa que el concepto de la libertad de la gamificación es más alto. Ya. Pero si yo quiero elevar el del orden, yo te digo, ¿sabes qué? Este es el caso, tienes que discutirlo con tus compañeros y tienen que hacer un roleplay, ya te estoy metiendo más reglas, ya no la libertad baja, ¿te das cuenta? Sí, porque tiene que mantener esa estructura, digamos. Entonces, eso se mete en el sistema. Ahora, te quiero decir otra cosa. Imagínate que dentro de esa caja del sistema quieres meter una capa narrativa con storytelling. Y dices, ok, entonces quiero meter una capa narrativa en donde vamos a ser pilotos de avión, un ejemplo, ¿no? Y vamos a ser pilotos de avión que van a resolver una misión y un journey, ¿no? Que es una jornada. Ya metes un elemento de storytelling. Entonces, en esta caja es tan compleja como tú la quieras. A veces me ha tocado que gamificación la malinterpretan con la temática y dicen, tenemos que jugar a hacer un roleplay. Y yo, no necesariamente. Si quieres meter una capa narrativa a este sistema, adelante. Pero en esa caja vas a meter cuántos elementos hay. En gamificación hay unos 40 frameworks, imagínate. Entonces, yo creo que hasta más. Entonces, tú vas decidiendo qué metes ahí, pero otra pregunta que siempre les hago es, ¿te va a dar tiempo? ¿Es pertinente a lo que vas a enseñar? O sea, ¿se va a cumplir el objetivo de enseñanza? Porque ahí es donde empezamos a tomar decisiones de sacar de la caja mucho de lo que queremos meter. Ya, qué interesante, porque entonces prácticamente se va como que transformando ese proceso cada vez más, ¿verdad? Al final puedes irle agregando todavía más variables. Por eso dices tú que es un sistema, porque al final te vas a valer de más herramientas dentro de ese proceso para ser más efectivo. Exacto. Ok. Y aquí, nos va adelante. No, y puede venir desde que inicias la gamificación. Por ejemplo, imagínate que tú estás en una empresa y de repente pides a las personas que se registren en un formulario. A ese formulario le metes elementos de personalización, que es otro framework. Entonces, si te has metido a un juego, un videojuego, o incluso páginas de Facebook, bueno, páginas de internet, en donde te permite poner tu propio avatar, cambiar el color del entorno. Ay, sí, yo tengo mi avatar ya en Facebook. Y en WhatsApp. Esos elementos son pensados o son traídos de elementos del juego para que la persona empiece a vivir otra experiencia. Entonces, imagínate que en la empresa metes un formulario y ese formulario te lleva a un aspecto de personalización en donde tienes que escoger tu foto, tus características y vas a construir, digamos, a tu personaje, ¿no? ¿Cuáles son tus habilidades, tus competencias? Sí. Te das cuenta, de manera intuitiva y de manera voluntaria, la persona empieza a entrar en el sistema. Ya que construyó su elemento de personaje, le pones un reto o le pones una tarea que él decide si quiere aceptar o no quiere aceptar. Fíjate, déjame pongo este ejemplo también, me parece interesante, digo, igual no lo viví yo, lo acaba de vivir recientemente, yo creo que el año pasado mi esposo en su trabajo, él está en una empresa de origen finlandés, y el dueño, radica obviamente en Finlandia, es un director,
y pues tienen reuniones y demás. Y él es bien creativo y bien innovador y bien fresco. O sea, siempre mete cosas así súper geniales. A mí me fascina. Entre una de ellas, les hizo a todos los gerentes de planta y directivos que hicieran su avatar para ponerlo en una página de intranet. Y creo que con ese avatar iban a estar presentando sus resultados. O sea, básicamente era no nada más poner tu foto en el perfil, sino como crear un avatar. Entonces, bueno, ya, la verdad no le pregunté, mi esposo es súper reservado y en esas cosas como ni le llaman la atención, no sé ni por qué me lo platicó. Okay. Yo creo que porque no lo quería hacer. En fin, pero ya no le pregunté, fíjate, yo creo que a lo mejor iba más alineado a esta parte que estás comentando, ¿no? Ok. Claro, ahora, eso que hizo es una mecánica de juego. A lo mejor no se gamificó porque no entró dentro de un sistema con un propósito o todos los elementos. Ya. Solamente tomaste un elemento para utilizarlo. Y eso es lo que yo les aconsejo a las personas que quieren empezar a hacer gamificación. Empieza a hacerlo con elementos muy básicos, ¿no? Si vas a empezar una capacitación, a lo mejor en la presentación deja que las personas elijan un personaje, ciertas características con las que se van a presentar. Ese pequeñito elemento ya puede ser un elemento que te va a ayudar después a meterlo dentro de un sistema. Pero si quieres empezar a hacer todo este sistema, yo me quedé en esa parte de que la persona elige una acción y eso lo va a llevar a un journey o a un viaje en donde al final va a tener un resultado, que ahí vienen como los puntos, las insignias, todos elementos que también son frameworks que vas utilizando. Y lo puedes hacer tan complejo como tú quieras, pero va a requerir que tenga un propósito y una retroalimentación constante. Es correcto, o sea, como un propósito en sí. Ahora, aquí lo que yo también pensaba y que era, pues básicamente creo que ya me lo contestaste de cierta manera, es cuando hablamos de gamificación, entonces también se tienen que incluir niveles, ¿no? Alcanzar. Y que eso no sea como algo de conflicto, porque a lo mejor yo lo asocié inmediatamente con mi pizarrón, ¿no? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es en realidad? ¿Sí tiene, no tiene, debe de tener, no debe de tener? Eso tú lo vas decidiendo. Uno de los elementos de estos frameworks que te estoy hablando de la gamificación tiene que ver con los estilos de jugador que vas a desarrollar dentro de tu gamificación. Si tu sistema está diseñado para fomentar la participación de estos jugadores que les llamamos como los guerreros, ¿no? Que son los que quieren competencia, los que quieren entrar en el conflicto y todo eso, pues tu propio sistema los va a llevar ahí. Porque a lo mejor tu sistema es poco colaborativo, ¿ves? Las decisiones que tomaste para que se construyera el sistema, a lo mejor te faltaron meter más elementos de colaboración. Los personajes tuvieran que tomar decisiones pensando en el equipo o varios elementos. Pero eso va a depender del estilo de jugador que quieras que vaya desarrollándose, porque todos tenemos diferentes personalidades de estilos de jugador, ¿no? Por ejemplo, yo me reconozco como un jugador que soy como más mediático. Yo digo, pues no pasa nada si no ganamos, ¿no? Vamos a pasarla bien. Y hay otro estilo de personaje que es mucho más competitivo. Entonces, tú dentro de tu sistema decides a quién quieres, o sea, que como dicen, a qué lobo quieres alimentar, ¿no? Sí. ¿Al competitivo o al colaborativo? Entonces, tú vas decidiendo eso. Por eso, el que gamifica es realmente como un programador. En ese sentido. Sí. Y ahí ahora sí, o sea, me queda claro que cuál es el propósito que persigo, ¿no? Persigo que exista más colaboración o persigo que haya más competitividad, porque o que esa competitividad sea más, digamos, más de equipo, no tanto de rivalidad, ¿no? Entonces, sí, porque lo más fácil es meter a un ranking a un sistema de gamificación y el ranking te va a incentivar a ese jugador que quiere ganar, ¿no? Va a haber lucha. Si quitas el ranking y dices, vamos a medirlo por el trabajo colaborativo, es otro alcance totalmente. Y no estoy diciendo que los rankings sean malos, son muy buenos también en medición de gamificación y tienen un propósito, pero tú decides y eso lo vas mediando en respuesta de las personas. Sí, porque incluso, Antonio, corrígeme por favor, porque igual
dentro de las cartitas esas del moving, de las que te pedía yo que también pusiéramos un tema sobre esto, de lo que alcancé a captar o me quedó así como que resonando la idea de que no se busca generar rivalidad, específicamente en esas dinámicas, sino al contrario, se busca generar colaboración. O estoy mal, no sé, corrígeme por favor. Te vuelvo a decir, tú decides, Ya. y si el propósito es generar una rivalidad para poder hacer una medición, pues la haces. Si va a ser proporcional al propósito, porque hay veces que me ha tocado poner rankings y el ranking genera un premio, genera un reconocimiento, y eso también te va ayudando a hacer aspiracional la gamificación, ¿no? Dices, oye, esta persona participó, se comprometió y está en obtuvo este premio. Entonces yo también quiero participar, quiero comprometerme, también tiene un objetivo. Ahora, hemos hablado hasta ahorita y sé que tenemos poco tiempo porque estamos en ese proceso, sí, pero solamente hablamos de una parte muy pequeña de la gamificación que es para entornos de capacitación. Correcto. Hoy algo que me gusta de la capacitación es que también se da en entornos digitales para el negocio. Correcto. Para entornos de negocio. Estos elementos del juego, te voy a poner un ejemplo, nos lo hemos vivido todos en redes, ¿no? Que te dice Uber Eats o Uber o Rapid o Dropbox, ¿no? Que te manda un mensaje y te dice, si invitas a 3 personas, a 4 personas, te aumentamos tu espacio de sí. Dropbox, sí. ¿no? Sí. De hecho, perdón, Antonio, para establecer bien esa pregunta, porque creo que es la que venía aquí en siguiente, ya para ir cerrando, era que si la fidelización en la gamificación establece vínculos con el individuo para que exista o vaya hacia un contenido con el que haya que trabajar. O sea, en esta parte es generar fidelización en diferentes entornos, ¿no? Es lo que me estás, ¿verdad? Claro, funciona como fidelización y también funciona como, le llamamos activadores. Son activadores. Entonces, en estos, por ejemplo, en este caso que te estoy diciendo que estas marcas te dicen, oye, si tú si mandas este código a tal persona, tienes este beneficio. Lo único que están haciendo es meter un elemento del juego a un entorno en donde el propósito no es el juego, el propósito es obtener más clientes. Esta mecánica, y siempre vamos a hablar en gamificación de mecánica, de hecho quitamos el elemento hay un elemento que siempre decimos en capacitación que es la dinámica, pero la dinámica es otra cosa, sino que hablamos de la mecánica. Yo meto una mecánica de juego a este elemento de engagement o de fidelización para generar una interacción con el cliente. Entonces, esta activación le pega a personas que su motivador es como obtener más cosas. Entonces, hay personas que ven el mensaje, lo mandan y obtienen un beneficio. Ese activador tiene un fundamento de gamificación. O, por ejemplo, ahora me tocó estos elementos de Nike, ¿no? Que ahora para correr, que tiene ciertos elementos en donde vas ganando vas ganando estatus de la cantidad de kilómetros que haces o de la cantidad de información que publicas en redes. O sea, lo que hace esta empresa es que a esa aplicación o a ese elemento le mete le introduce elementos de gamificación para poder generar una interacción mucho más completa con el usuario, ¿no? Que se pudiera haber quedado en una aplicación de teléfono que mide la cantidad de kilómetros que recorres, pero le metes otros elementos que van incentivando la participación de las personas de manera voluntaria, ¿no? De decir, yo sí quiero publicar o quiero medirlo, ¿no? Que te van llevando a una acción o a diferentes acciones, a una continuidad, cosas así, ¿no? Ajá, o la propia aplicación te programa que si logras ciertos kilómetros ya estás en un nivel de corredor tal. Esa decisión de la mecánica ya es un elemento de gamificación, ¿no? Wow, súper. Está muy padre. Entonces, Antonio, que ya nos vamos acercando al cierre, me gustaría saber si tú nos pudieras proporcionar algún ejemplo que tú hayas aplicado en cuanto a la gamificación, pero la verdad a mí, yo creo que a mi audiencia también, ¿verdad? Le va a interesar mucho en el área de aprendizaje. A ver, cuéntanos. Pues mira, yo lo que hago te digo, ya empecé,
acepté que poco a poco voy a llegar a esos entornos de gamificación, de mega gamificación, ¿no? Lo que yo hago en los entornos de capacitación en los que me toca diseñar es dividirlo poco a poco dentro de la capacitación. Como te decía, yo escojo un tema, me centro mucho en el tema que debe de aprender la conducta, que debe aprender la persona, y voy haciendo este cuadro en donde voy metiendo las mecánicas o los ABJ que me van a ir ayudando a desarrollar la capacitación. Ejemplos de esto, te puedo poner varios. Ahora, el año pasado que hicimos capacitación para una empresa, ya de forma virtual, pues lo que hicimos, junto con las herramientas que hay de virtualidad para trabajar, es hacer, por ejemplo, en Miro, construimos varios, vamos a decir, como canvas o formatos, en donde las personas entraban, tenían que resolver ciertas problemáticas, tenían que hacer discusión, tenían que lograr ciertos objetivos para poder ellos desarrollar el aprendizaje. Y funcionó bastante bien porque además de que se garantiza el aprendizaje, una de las cosas que pasa en gamificación también es que el instructor se vuelve facilitador, queda en segundo plano. Y a veces esto les cuesta mucho trabajo a las personas porque realmente el instructor pierde protagonismo. Y hay muchas personas que no les gusta eso, ¿no? En realidad te vuelves más un facilitador de ponerle las herramientas a las personas, ustedes descubran cómo hacerlo y ya luego te doy los elementos teóricos y técnicos de lo que hiciste. Claro. Entonces, eso es lo que hicimos ahorita en los entornos virtuales, que no hay como tanta kinestesia en la parte de presencial. Fue utilizar algunas herramientas para hacer elementos, sistemas de juego, para que las personas trabajaran, regresaran con lo aprendido y ya clarificáramos qué es lo que ellos hicieron en el proceso, ¿no? Y en eso metimos, por ejemplo, los story cubes, metimos elementos de cartas que van ayudando a la persona a tomar decisiones. Pero sí tienes que ser muy estratégico en pensar, sobre todo el tiempo que tienes para capacitar y que realmente se cumpla el objetivo. Porque tú sientes como facilitador cuando de repente la persona pues sí la pasó bien, pero a lo mejor cuando compruebas el aprendizaje no lo tuvo completamente, ¿no? Ese es el concepto. Yo te diría que ese es lo que hemos aplicado ahorita. Sí, no, de hecho yo soy testigo de eso. Fui tu alumna el año pasado, por ahí de agosto creo, para llevar lo del coaching a la ejecución con Anteconocer, y súper excelente. Me parecieron excelentes esas herramientas que todas fueron nuevas para mí y que se me hicieron muy aplicables por la cuestión de que no podíamos llevar a cabo de manera presencial. Claro. Además de que sentí yo que fue muy eficiente el tiempo porque no fue cansado, o sea, no fue un curso virtual de 8 horas, o sea, 8 horas ahí metida en la computadora, qué cansadísimo, no, fueron 4 o 3 horas, eran 3 horas realmente. Sí. Y súper, yo la sentí muy efectiva, pasé el examen, entonces sí. creo que sí, valido lo que acabas de comentar, me parece excelente. Y para complementar el ejemplo que tú dices, en esa actividad, en ese curso que hicimos una actividad en donde yo les hice una narrativa de un personaje de Disney. Lo que hice fue incluir un elemento de storytelling a un sistema en donde ustedes tenían que escuchar a este personaje, tenían que sacar toda esa información, ustedes decidían, porque hay un elemento de libertad, ustedes decidían, la clasificaban y después había una comparativa con otro equipo. Entonces, esos elementos básicos ya son elementos de gamificación, en donde yo ya como instructor ya no hago mucho. Ustedes hacen todos esos elementos y ya nada más voy acompañando el aprendizaje y aterrizando ciertos elementos. Pero la persona de repente es padrísimo cuando la persona termina la actividad, te dice, oye, ya me di cuenta de esto, aprendí la diferenciación entre juicio, hecho, estos elementos. Y dices, ya ni se lo tuve que explicar, o sea, ya lo vivió. Eso la verdad es que lo más gratificante de esos procesos de gamificación básicos que se pueden hacer. No, eso como tal no es gamificación porque me faltó meter todo un sistema más desarrollado, pero ya es una primera parte. Y la verdad que en cuanto a la experiencia que yo viví, te comento, o sea, fue súper efectiva. Y sí, también como que afiancé más la herramienta que ya tenía, la estructura que ya traía, la vine a fortalecer aún más. Se me hizo muy visual.
Pues muy padre, Antonio, también. Otra de las cosas entonces que ya ahora sí para ya cerrar. Entonces es fácil, es complejo. ¿Por dónde iniciamos cuando queremos arrancar? Porque yo te veo a ti y te veo como mi máster. Entonces digo yo, ¿de dónde? O sea, tú haces todo eso solo, Antonio. ¿Cómo empiezas a hacer toda esta construcción de estructura? Porque combinas muchísimas herramientas y todas son muy funcionales. Platícanos por dónde empiezo, por ejemplo. Pues mira, yo te diría que siempre les recomiendo empezar por acercarte a lo que se está haciendo, ser mucho más, vivir siempre vivimos, cuando entramos en un nuevo tema, siempre vivimos un proceso de frustración, ¿no? Que ves todo lo que tienes que aprender y dices, me falta mucho. Pero la verdad es que mientras más vayas buscando información, sea selectivo también con la información, porque hace rato lo platicábamos, en Internet hay mucha información, pero empiezas a desarrollarlo poco a poco. Yo te diría, primero, acércate a leer, a encontrar información de lo que es gamificación, y luego, si te dedicas a la capacitación, ya de forma intuitiva, sin saber qué es gamificación, de forma intuitiva siempre vamos tomando decisiones de meter una actividad, meter algo, porque hoy además, Idalia, la audiencia o las personas que tenemos en la capacitación necesitan más estímulos para poder poner atención, para poder aprender. Hoy para los facilitadores es un reto crear experiencias de aprendizaje porque hoy las personas que nos escuchan, que toman nuestros cursos, requieren más estímulos para realmente llamar nuestra atención, ¿no? Sí, no quiero salirme del tema, pero eso lo platicaremos después. Tuve un debate ahí con las personas que hablan en este fenómeno que hubo de que los profesores pues, se volvieron locos, ¿no? Me tocó trabajar con muchos profesores ayudándolos con el tema del Zoom, con el tema de la virtualidad, y muchos profesores me decían, es que las personas no ponen atención, no activan su cámara, no quieren aprender. Sí, sí. Yo les decía, te tengo que decir algo que va a ser complejo de que lo escuches, pero Ajá. no sé si sean ellos los que no quieren aprender o tal vez Yo. la forma en la que estás transmitiendo el aprendizaje necesita evolucionar. No que sea Mm. malo, necesita evolucionar para que tengas elementos que llamen la atención de las personas. Y eso es un reto. Entonces, yo te diría, hay que experimentar. Tu objetivo siempre tiene que ser el usuario, que la persona realmente aprenda, que la persona realmente viva una experiencia. Y para eso, si tienes bien el objetivo bien claro, vas a empezar a experimentar metiendo cosas a tus cursos o mecánicas y tú siempre vas a tener una respuesta. Siempre debes de ser como muy objetivo en decir, esto funcionó o esto no funcionó. En los cursos que yo te estoy diciendo ahorita que armamos en el año, con las personas que trabajo, siempre nos sentábamos al final y era, ¿esto funcionó? Sí. ¿Esto funcionó? No. Ok, lo alteramos. ¿Esto cómo lo podemos modificar? Siempre hay una itinerencia de mejora. Entonces, eso es lo que yo les aconsejo que lo empiecen a hacer y van a ir encontrando qué sí funciona, qué no, qué hay que alterar y poco a poco van a ir elevando esa capacidad de meter más cosas al sistema. Es correcto, tienes razón, nombre súper padrísimo. Entonces, Antonio, en un compendio de lo que ya platicamos, ¿qué nos dejarías como un resumen, Antonio, por favor? Pues mira, ahorita platicando contigo, que también es lo padre de tener estas pláticas, es hoy, si nos dedicamos a la capacitación o a estos entornos en donde desarrollamos aprendizaje, y me quiero ir nada más ahí porque hay otros entornos, tienes que ocuparte mucho del usuario final y que de realmente crear experiencias de aprendizaje. Y para eso hay que meter muchos elementos que no eran tan tradicionales en la educación o en la capacitación como tradicional, sobre todo en los elementos virtuales. La gamificación sí viene a ayudar a mejorar esas experiencias, pero requiere también fortalecerla de todos los elementos instruccionales, técnicos, o sea, es un complemento que te ayuda a mejorar la experiencia. Entonces, hay muchas cosas que todavía falta desarrollar en gamificación, sobre todo porque estos son elementos que nacieron en Estados Unidos y que todavía falta como, digamos, regionalizar al entorno en el que vivimos, pero ya se están haciendo muchas cosas de gamificación que hay que estar atentos ahí para poder también incorporarlas o
de cierta forma, también aprender de lo que se está haciendo. Súper, súper, súper padrísimo. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, ¿algún libro que nos recomiendes para tomar notas sobre gamificación que tú recomiendes? Yo descargué uno, sin embargo, se ve bastante sencillo, pero a lo mejor tú tendrás una mejor opción. A ver. Mira, hay un libro que es de, no sé si lo pronuncie bien, que es Yu Kei Cho, Okay. que es Gamification, Action Gamification, algo así se llama. Uh-huh. La verdad es que yo lo he tenido que interiorizar y leer mucho porque son elementos muy, muy técnicos que de repente él maneja, pero poco a poco lo he ido descifrando. Te diría que es un elemento muy, muy avanzado de gamificación, pero lo necesitas tener como referencia porque es uno de los referentes. Otro que fue uno de los padres de la gamificación, que es Carl M. Kapp, que es de Estados Unidos. Él tiene un libro que se llama The Gamification. Él es como también uno de los principales referentes de gamificación, que ahora ya sacó otro que también está interesante, que se llama Microlearning. Entiende la parte de cómo el aprendizaje se va haciendo cada vez más comprimido, más expedito, y que ahora para nosotros que nos dedicamos a desarrollar capacitación debemos de ser mucho más expeditos en la información. Entonces, esos serían los dos así como de mayor información. Y por ahí justo el que me mandaste y otros que hay en la red, pues hay que leerlos. Yo me ha tocado ahí leer varios que manejan elementos muy básicos de la gamificación. Ajá. Pero justo ahorita en las industrias en donde más se está gamificando es en todas las plataformas digitales. A lo mejor no lo vemos como gamificación, pero hay que traer elementos de esas plataformas a los elementos de capacitación, ¿no? Te ponía un ejemplo hace rato que hay páginas que te permiten accesar a cierta información si haces ciertas acciones. Entonces, eso es lo que va a pasar mucho también en capacitación. Se van a meter esos elementos para generar gamificación. Pero esas serían como las recomendaciones que les comparto para hablar más del tema. Súper, muchísimas gracias, Antonio. Y pues bueno, entonces ya nada más te voy a dejar algún espacio para que nos platiques dónde te podemos encontrar, si estás promoviendo algún curso, algún webinar, conferencia, lo que traigas ahorita es momento para que avientes el comercial. Bien, pues este año va a haber buenas sorpresas. Te adelanto, yo creo que antes del primer trimestre estaré ya desarrollando un curso digital de storytelling. Yo te lo voy a mandar para que lo puedas conocer. Sí, y de gamificación también me han pedido. La verdad es que ahorita porque lo estoy aplicando más como en las empresas y te estoy desarrollando, no me ha dado tiempo como de hacer un curso como tal, pero también está en los planes estratégicos de este año, entonces para que ahí estén al pendientes. Yo tengo mi red en LinkedIn, que es Antonio Hernández, ahí subo los artículos y algunas cosas, y también estamos en Comunidad Cresco, que es donde junto con Jess hacemos cosas de estar compartiendo información. Sí, súper excelente, y la verdad que te exhorto, Antonio, a que ya le des prioridad a una formación para instructores en gamificación combinada con storytelling. O sea, ya aviéntate ese proyectazo que estoy segurísima que va a tener mucho éxito, porque yo voy a ser de las primeras que me voy a registrar y está quedando grabado. Hay evidencia. Seguro sí, y la verdad es que es uno de los objetivos, pero la verdad es que este año que pasó nos retó, sobre todo en la parte de trabajo, he tenido mucho aprendizaje con los cursos que he podido desarrollar y con las empresas que estoy trabajando. He tenido muy buen aprendizaje y justo es algo que quiero capitalizar este año para poder hacer esta formación y ayudar a otras personas a entender mejor esta experiencia de aprendizaje con estos elementos. Sí, yo creo que, bueno, te veo como un formador de instructores en su potencial. La verdad que yo me vería muy beneficiada y creo que muchas más personas que estamos en este medio, aprender de alguien como tú sería magnífico, magnífico. Y obviamente eso tiene un precio, ¿no? Que hay que pagar. Entonces, pues bueno, a prepararse más, Antonio, para seguir transmitiendo todo ese conocimiento.
Así es, así es. Y muchas gracias, Idalia. También muchas gracias a ti y a las personas que están siguiéndote. La verdad es que te felicito porque este trabajo que haces de compartir información, de hacer este tipo de cosas, te lo decía cuando tú me platicabas, pues oye, ya empecé poco a poco, pero ese es el camino, ¿no? El camino es poco a poco ir desarrollando este proceso. Y creo, yo siempre digo en esto que la más beneficiada eres tú, porque el hacer esto nos da un aprendizaje significativo a nosotros y nos nutre y qué mejor que también esto llegue a más personas. Es como ya una ganancia que para mí siempre es como importante. Entonces te felicito por estar haciendo esto. Muchas gracias. Y la verdad que cada vez me doy más cuenta, que ganamos, ganamos. Y cada vez ganamos, ganamos. Y no es que a lo mejor hasta yo gane más. No, 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 siempre es ganar, ganar. un ganar, ganar. En la ley sistémica decimos que todo lo que das, hay que aprender también a recibirlo, entonces es proporcional. Sí, así es. Pues muchas gracias, Antonio. Voy a dejarte backstage para poder cerrar este podcast. Muchísimas gracias y éxito, éxito este 2021. Bye bye, Bye, igualmente. bye. Y pues bueno, muchas gracias por haberse quedado hasta el final a escuchar esta información valiosa que nos acaba de compartir Antonio. Y pues bueno, te recuerdo que me sigas en mis redes, en Idalia Frías, en mi canal de YouTube, Idalia Frías también, en la aplicación que tú tengas, en tu app que prefieras, también me puedes encontrar para que escuches mi podcast Talk DNT. Y en mi red social que es Facebook también como Idalia Frías y mi fanpage que es Desarrollo y Transformación. Te espero y bonito día, bonita semana. Gracias. Bye bye.